Para mí es un gran honor y un privilegio poder presentar al embajador de México ante la República Dominicana, el embajador Enrique Manuel Loaesa Tovar, quien nació en la Ciudad de México el 10 de mayo de 1944. Realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la maestría en Derecho Internacional en el University College de la University of London, en Inglaterra. Fue embajador de México en Venezuela del 2001 al 2007 y a partir del año 2007 funge como embajador de México en la República Dominicana. En el exterior ha fungido como titular de la Embajada de México en Suiza entre los años 1998 y 2001. Fue cónsul general de México en Los Ángeles en el periodo 1993-1995, cónsul general de México en San Diego entre 1990 y 1933 y cónsul general de México en San Francisco en el periodo 1989-1990. En la Cancillería ha ocupado los cargos de Coordinador General de Protección y Asuntos Consulares entre 1997 y 1998 y Director General de Protección y Asuntos Consulares de 1995 a 1996. En otros ámbitos del sector público, se ha desempeñado como asesor del secretario de Comunicaciones y Transportes, director general de la Compañía Mexicana de Aviación, director general de Aeronaves de México S.A., director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y asesor del director general de la Comisión Federal de Electricidad. Posee amplia experiencia en reuniones internacionales de carácter bilateral y multilateral, y ha formado parte de diversas delegaciones en numerosas conferencias y reuniones. Cuenta con un diploma del London Institute of World Affairs en Derecho Aeroespacial y participó en el curso de coordinación de la ayuda multilateral en el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex, Inglaterra, como becario de la Organización de los Estados Americanos, OEA. También ha fungido como presidente de la Asociación Internacional de Aeropuertos Civiles, ICA, como presidente del Consejo Coordinador de Asociación de Aeropuertos, representante de México en el Comité Jurídico de la Organización de la Aviación Civil Internacional y miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional de las Asociaciones de Pasajeros de Aviación. Ha desarrollado una amplia trayectoria académica, habiéndose desempeñado como colaborador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entre 1973 y 1989. También ha sido maestro de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde impartió el Seminario de Relaciones Jurídicas Internacionales y Organización Internacional entre 1983 y 1989. Asimismo, ha sido maestro de Derecho Internacional Público en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en los años 1983 a 1986 y como maestro titular por oposición de la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM. El señor Loaesa Tovar tiene dominio del inglés y el francés y conocimientos del italiano, es casado y tiene 2 hijos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al embajador de México en República Dominicana. Muchas gracias. Después de haber escuchado al otro yo que describió mi paisana y compatriota, la licenciada Sandoval, quiero desde luego agradecer la invitación a la Asociación Dominicana de Naciones Unidas por darme oportunidad de participar en este ciclo de conferencias preparatorias para las instituciones dominicanas, que es previo a la Conferencia Internacional de las Américas que está por celebrarse próximamente. Felicito a quienes hayan obtenido en la rifa la invitación a participar de manera gratuita. Afortunadamente el último ganador fue hombre, para que no se dijera que había preferencia. Entonces metimos el gol del honor por lo menos. Y también en nombre de la Embajada de México, externarles, por supuesto, mi más amplia felicitación por este extraordinario esfuerzo en la organización y realización de un evento de tan noble finalidad como es justamente esa Conferencia de las Américas. Siendo su misión principal, entiendo, promover el trabajo de las Naciones Unidas y contribuir a la capacitación y formación integral de los jóvenes a través de actividades educativas y culturales que despierten la conciencia y activen la participación ciudadana. Formulo votos, como cierto estoy, todos los que conozcan el evento, por el éxito que merece dicha reunión.
Hace justamente 45 años, en estas mismas fechas, el presidente de la República Dominicana, doctor Juan Bosch, al asistir como invitado especial a las fiestas patrias mexicanas en septiembre de 1963, manifestó a su llegada a México su afinidad con nuestro proceso histórico al declarar, y cito: con una tardanza de medio siglo, la República Dominicana se acerca a la Revolución Mexicana. Era la primera visita oficial que se hacía por parte del jefe de Estado de la República Dominicana en mi país, del doctor Juan Bosch. Auspiciosa sin duda esa visita. Casi medio siglo después, hoy, con creces, se cumple la voluntad visionaria que vaticinaron las palabras del doctor Bosch, como lo testimonia la entrañable cercanía que existe entre nuestros dos países. Al igual que nuestros demás hermanos de América Latina, México quedaría profundamente marcado por los 3 siglos de dominación española. Nuestras gestas de independencia culminan con la ruptura política de la hegemonía peninsular. Sin embargo, nuestras sociedades se mantendrán hasta bien entrado el siglo XIX con los atavismos propios de la estructura feudal de su pasado colonial. Si bien la independencia política de nuestras naciones fecundó la simiente de nuestra conciencia como entidades soberanas y autónomas, el trecho para que maduraran plenamente sería todavía largo, penoso y doloroso. Desde entonces, todas las luchas que hemos emprendido y que de alguna manera continuamos librando persiguen solidificar nuestra libertad y defender nuestra soberanía. Con esta convicción en los valores que nos dieron nuestro ser nacional, no debe sorprendernos entonces que uno de los principios vertebrales que inspira la política exterior de mi país, rector histórico de su conducta en el escenario internacional, sea el de la no intervención y autodeterminación de los pueblos. La figura insigne del presidente Benito Juárez, declarado benemérito de las Américas aquí por el Congreso Dominicano en el año 1867, cobra su verdadera dimensión la figura del presidente Juárez en el momento en que con patriotismo y voluntad férreas rechaza la invasión francesa al vencer a los ejércitos de Napoleón III y frustrar definitivamente y para siempre las aventuras intervencionistas en nuestro país y con ello reafirmar nuestra independencia y preservar la integridad de la nación mexicana. En otro momento estelar de la historia, en este recorrido poco a vuelapluma, que es el término de la Revolución de 1910, el presidente constitucionalista Venustiano Carranza enunció la doctrina que lleva su nombre y que contiene, entre otros, como postulado esencial de la política exterior, este mismo principio. Otro tanto ocurre con la llamada doctrina Estrada, relativa al reconocimiento de gobiernos, la doctrina Calvo, sobre la igualdad de derechos de nacionales y extranjeros frente a la ley, que no son sino formulaciones específicas de este mismo principio y que encuentran su origen en la convicción con la que exigimos su acatamiento y observancia. En 1935, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, autor de la expropiación petrolera, que es un momento señalado de la historia de México del siglo pasado,
en 1938. En 1935, el gobierno del general Cárdenas, congruente con esta filosofía a la que aludimos, del respeto a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos, levantó la voz, su representante, desde la tribuna de la Sociedad de las Naciones en Ginebra, para denunciar con energía la invasión de Abisinia, de Etiopía, por las tropas de Mussolini. En un prolongado arco histórico, México se ha pronunciado siempre en contra de cualquier amenaza o violación de este principio, como queda constancia cuando rechazó de manera vehemente y sin equívocos la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, así como la invasión que sufrió República Dominicana el año de 1965. A lo largo de su vida institucional, mi país ha instrumentado una política exterior sustentada en un acendrado humanismo bajo los signos de la fraternidad y de la solidaridad, al poner en práctica en diversas oportunidades una de sus más caras tradiciones, el asilo diplomático. Así recordamos que durante la Guerra Civil Española, la terrible Guerra Civil de 1936 en España, México abrió sus puertas a miles de familias de refugiados republicanos que buscaron protección ante la derrota sufrida a manos de las fuerzas franquistas. Un gesto más de solidaridad humanitaria de esos años fue recibir al ideólogo soviético León Trotsky, implacablemente perseguido por el régimen de José Stalin y calificado como paria internacional. Otros ejemplos elocuentes de nuestro apego a dicha tradición del asilo político diplomático nos remiten igualmente a los perseguidos políticos chilenos durante el régimen de Pinochet y argentinos durante la dictadura militar en este país, sin omitir naturalmente a aquellos procedentes de Centroamérica y el Caribe, a quienes también acogimos como hermanos en desgracia dentro de nuestras fronteras. La trascendencia de la institucionalidad que se reconoce a la política exterior mexicana queda nítidamente reflejada en la reforma constitucional de 1985, cuando el legislador confirió a este principio de la no intervención y autodeterminación de los pueblos y otros principios el rango de mayor jerarquía en el derecho positivo mexicano al convertirlos en normas constitucionales. En efecto, el artículo 89 constitucional, en su fracción 10ª, establece las facultades y obligaciones del presidente de la República y a la letra señala: en la conducción de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados y la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y seguridad internacionales. Todos estos principios seguramente evocan en ustedes lo dispuesto por la propia Carta de San Francisco, que los establece como principios para la comunidad internacional organizada. Pero esto, de alguna manera, y se ha dicho por distintos autores, que se trata de un reconocimiento a la existencia de estos principios que ya habían sido creados por la vía consuetudinaria. Es decir, ya había habido una conducta inveterada internacionalmente tendiente a darle a estos principios un carácter de derecho consuetudinario que recoge la Carta de las Naciones Unidas para convertirlos también en derecho convencional, en derecho contractual, a partir del Tratado de la Carta de San Francisco, pero que de alguna manera también ya son recogidos en la tradición, en la historia, en la conducta, en los precedentes de la política exterior mexicana. Sin embargo, es importante que se hayan así consagrado a nivel constitucional, porque prescriben un grupo de principios a los que habrá de sujetarse el diseño de la política exterior por parte del jefe de las instituciones nacionales, y busca con carácter de seguridad jurídica absoluta que la sociedad mexicana
tenga en este mandato supremo claramente trazada su marcha como miembro de la comunidad internacional. Por su pura ubicación geográfica, si tienen ustedes mentalmente el mapa de la República Mexicana, se afirma que México es un país de pertenencias múltiples. ¿Qué queremos significar con que México sea un país de pertenencias múltiples? Sus fronteras, en efecto, son al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice y al sureste con el Caribe. En otras palabras, si bien México, la República Mexicana, los 2 millones de kilómetros cuadrados que constituyen el territorio nacional en su porción terrestre, para no hablar de aguas territoriales ni de plataforma continental y mar continental o plataforma o lo que se llama mar patrimonial, los 2 millones de kilómetros cuadrados están justamente físicamente en la masa continental de América del Norte, ¿verdad? Siempre hemos sabido que los países que constituyen la parte norte del continente americano, dividido entre la América del Norte, del Centro y del Sur, es una masa que constituyen los países de Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, histórica, espiritual y culturalmente, México es inseparable de América Latina y el Caribe. Más aún, su frontera con Estados Unidos es punto de encuentro, en ocasiones de desencuentro, entre dos visiones o cosmovisiones diferentes, la anglosajona y la latina. Esta particularidad le ha conferido a México un papel de carácter singular en la geopolítica regional y subregional, porque hay quien le asigna a mi país, tanto por su dilatada frontera con Estados Unidos, tenemos, imagínense ustedes, 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, así como por el peso económico específico de México, el delicado rol de interlocutor privilegiado del interés de la región frente a esa nación. Se ha dicho que México puede perfectamente actuar, como así ha sucedido durante algunos momentos de la historia de la región, como puente en la comunicación con Estados Unidos. Sin caer en determinismos simplistas, es inevitable, por múltiples razones, que nuestra vinculación con el vecino del norte merezca un trato especial, lo que por ningún motivo equivale a compartir con ello posiciones cuando éstas son contrarias al interés nacional mexicano o al orden legal internacional. ¿Verdad? Instancias hay en las que ha quedado perfectamente evidenciado que México actúa con independencia, con libertad, frente a posiciones que pueden asumir en materia de política exterior los Estados Unidos. Una de ellas, claro, ya la mencioné, fue justamente la de la expulsión de Cuba dentro de la Organización de Estados Americanos y la propia invasión de República Dominicana por los años en los que sucedió a partir de la presencia de las tropas de paz, entre comillas, de la OEA. Es decir, cuando estas posiciones de Estados Unidos son contrarias al interés nacional o al orden legal internacional, tenemos la presencia militar en Irak. Bien sabemos que México, que formaba parte junto con Chile en América Latina del Consejo de Seguridad, no votaron en favor, ni mucho menos, de una resolución tendiente a legitimar la presencia militar, el uso de la fuerza en Irak. Nuestra experiencia histórica nacional, en suma, nos ha llevado a convertirnos, a los mexicanos, en fieles practicantes y defensores de los preceptos jurídicos del derecho internacional, al punto de que se nos ha señalado que somos
demasiado legalistas. Cuando hablo de los principios, recuerdo que no falta quien dice, es que México tiene una política exterior principista. Hay quien reclama que haya una posición de carácter más flexible, más amplio, más práctico, más pragmático, y que las actitudes de la política exterior mexicana pueden estar a veces ubicadas en un plano pues un tanto cuanto idealista, utópico, romántico, porque siempre efectivamente vamos nosotros a buscar lo que establece la normatividad internacional para poder esgrimir y de alguna manera sustentar las posiciones de la política exterior mexicana, pero eso es natural. Digo yo que para sociedades como las nuestras, las relaciones interestatales, los leviatanes, si los queremos llamar de alguna manera, los leviatanes, de suyo asimétricas esas relaciones, se sustentan en la ruda y dura política del poder, la realpolitik, Morgenthau, Kissinger, ¿verdad? Que tenderá siempre, justamente, esas relaciones sustentadas de manera total y absolutamente desnuda de cualquier otra consideración más que sustentada en el poder, por su propia naturaleza, esas relaciones tenderán a sernos desfavorables. De ahí nuestra convicción que la mejor manera de garantizar la seguridad y la paz entre las naciones es que éstas se conduzcan invariablemente con estricto apego a la normatividad internacional. El proceso de creación de reglas de vigencia generalizada abarca temas de gran relevancia. Los más conocidos en este momento están vinculados con los derechos humanos, pero hay otras áreas de creciente importancia, incluyendo la reivindicación de derechos de grupos que han sido los más vulnerables, los niños, las mujeres, los pueblos indígenas y, desde luego, los trabajadores migratorios y los migrantes. Otras áreas importantes son las que se relacionan con el medio ambiente, los esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional y la corrupción y, por supuesto, la consolidación de la democracia. Este catálogo, este elenco de temas a los que hago ahora mención, pues nada se parece al elenco de temas que yo abordaba en mis clases de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de México. Si ustedes consultaban los libros de texto de la época, ¿verdad? El Wolfgang Friedman, la nueva estructura del derecho internacional, etcétera, ustedes pueden remitirse a su sumario, a su índice y darse cuenta de que estos temas, pues apenas y de alguna manera empezaban forma balbuceante a hacerse presentes. Pero claro, con el paso del tiempo, y hemos de ver que justamente el devenir internacional es de una gran dinámica, y la globalización, desde luego, es un fenómeno de alguna suerte, pues, que no tiene más de, 20 años. Todo esto le ha dado nuevamente una forma de, de reto a los países para que diseñen las normas del derecho internacional que se están requiriendo a partir de los cambios que está viviendo la sociedad internacional, con los nuevos actores de la sociedad internacional que están cobrando cada vez mayor importancia, mayor fuerza ante muchas veces la ineficacia que están justamente escenificando los actores tradicionales que son los estados en las relaciones internacionales. En otro orden de ideas, a partir del inicio de la última década del siglo pasado y frente a la perspectiva de un entorno mundial caracterizado por profundos cambios, México decidió apostar en la nueva dinámica global a favor de la pertenencia a bloques comerciales. Dicha decisión
llevó a mi país a negociar en 1990 el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán o el NAFTA. La suscripción de este instrumento implicaba una nueva estrategia de relación política y económica con Estados Unidos. Yo estaba en ese momento en el Consulado General de México en San Francisco y poco tiempo antes de presentar una conferencia en un foro interesado en los temas internacionales, la instrucción era en el sentido de que México no iba a formar parte de bloques comerciales. El presidente de la República, el presidente Salinas de Gortari, hizo un viaje al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Y a su regreso de Davos, se dio perfectamente cuenta que México tendría que formar parte de bloques comerciales, porque si no, íbamos a tenernos que sentar a la vera del camino, ver pasar la historia sin participar en su confección. Es así como se decide, una decisión verdaderamente extraordinaria en cuanto al valor político que entrañaba, sentarse a negociar con la potencia económica estadounidense. Era una relación definitivamente asimétrica. Y muchos apostaron en favor de que esto no iba a suceder, de que no iba a completarse la negociación en el gobierno, en el periodo presidencial del presidente Salinas. Extraordinario esfuerzo fue el que se realizó justamente con un equipo de negociadores que ya había empezado, por alguna manera de decirlo, a capacitarse a partir del ingreso de México al GATT en 1985. El antecedente de la Organización Mundial del Comercio, el General Agreement on Trades and Tariffs, el GATT, que fue lo que surge de la frustrada Convención de La Habana de 1947, cuando se planteó entonces la creación de una organización de comercio. La suscripción de este instrumento, decía yo, implicaba una nueva estrategia en la relación política y económica con Estados Unidos, porque aun cuando el flujo comercial entre los dos países era continuo y creciente, a la luz de los cambios en el escenario internacional, se hacía imprescindible formalizarlo, imprimiéndole a ese intercambio comercial que ya existía, de hecho, entre México y Estados Unidos, se le imprimía con el Tratado de Libre Comercio cauce, orden y certidumbre. Aunado a lo anterior, la decisión de las autoridades mexicanas representaba su empeño por dar los primeros pasos para la plena inserción de México en el proceso de la globalización. Prueba de ello es que a partir de esa experiencia inicial, termina la negociación en 2004 y entra justamente el 1 de enero de 2004 en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Prueba de ello es que a partir de esa experiencia, mi país ha suscrito ya 12 acuerdos de libre comercio con 37 países, lo que le permite una relación comercial y económica fluida y competitiva acorde con la dinámica de los mercados de nuestro tiempo. Como 37 países y 12 acuerdos. Más que uno de ellos, de manera muy significativa, es el que tiene suscrito con la Unión Europea, que es un acuerdo de concertación política y un acuerdo comercial de libre comercio con todos los miembros de la Unión Europea. Cuando lo firmó México eran 15, con la ampliación de la Unión Europea a partir del ingreso de los nuevos miembros de esa unión, pasan todos a formar parte justamente de las contrapartes mexicanas en el Tratado de Libre Comercio suscrito con la Unión Europea por parte de mi país. Para naciones que como México somos profundamente celosos de nuestra historia e identidad, la inserción en el fenómeno de la globalización demanda un desafío de singular significación tanto en el plano político como en el económico y social. En efecto, estamos dispuestos, nuestros países estamos dispuestos a asumir el costo a cualquier precio para ingresar en ese nuevo escenario
global, la interrogante es ¿qué debe permanecer y qué debe cambiar? Una incógnita de no fácil respuesta respecto a los riesgos que se corren para disfrutar de las supuestas ventajas de la mundialización. Sin embargo, paralelamente, vale cuestionarnos qué alternativa tenemos para no permanecer rezagados en los nuevos tiempos. A los mexicanos, la historia nos ha enseñado que la defensa de nuestros valores depende de la fuerza de nuestra cultura y de nuestra identidad. Sus lecciones nos han hecho desconfiados, nos han hecho recelosos, suspicaces, y las vías hacia la globalización tienen que construirse con base en la confianza hacia los otros, pero también en la que debe existir en nosotros mismos, con la seguridad que nos da ser íntimamente fieles a nuestra personalidad nacional. Por otra parte, cada vez sentimos con mayor fuerza que estamos debidamente pertrechados para asumir con realismo prudente el compromiso que entraña participar en una nueva realidad geopolítica que demanda el replanteamiento de parámetros que hasta hace poco se antojaban inmutables. El escenario internacional contemporáneo plantea la necesidad de asumir el cambio sin perder la continuidad. Percibir y asumir a tiempo el cambio significa adquirir la capacidad de dirigirlo y, cuando eso no resulta posible, aprovechar las transformaciones inevitables en el entorno mundial para promover los intereses del país. Todos los esfuerzos que México ha emprendido en el diseño de su política exterior en materia económica y comercial integran parte de una gran estrategia para incluirse en el proceso de la globalización, porque se entiende, por otro lado, que el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los mexicanos, es decir, como ahora lo establece nuestro gobierno, vivir mejor, se alcanzará merced a los beneficios que se desprendan de una economía globalizada y competitiva que permita maximizar el resultado de los esfuerzos productivos de los mexicanos. Además de lo anterior, en coordinación con la Cancillería y la Secretaría de Economía, el gobierno del presidente de la República ha establecido ProMéxico, que es la oficina responsable para conferirle, para de alguna suerte entregarle al país una mayor competitividad, para que incremente sus flujos comerciales y se atraigan inversiones de capital extranjero sustanciales, por lo que todo ello representa en la creación de empleos y la transferencia e innovación tecnológicos. El azaroso camino que México ha recorrido en la transición del ensimismamiento de los 60s y los 70s a la apertura de los 80s y los 90s ha sido preparado no únicamente en nuestra visión hacia el exterior, sino también, y de manera bien importante, en nuestra visión hacia el interior. Es decir, la diferencia, el contraste que existe entre el México que ahora conocen ustedes respecto al México que vivió los años 60 y 70 es tan marcado que hemos requerido que ese tránsito en condiciones muy complicadas no signifique, por otro lado, perder la estructura, mantener la estructura. El cambio de partido político en el año 2000, la llegada del partido de la oposición, el Partido Acción Nacional, en la sucesión política frente al Partido Revolucionario Institucional, el llamado PRI, que había gobernado al país prácticamente durante 70 años, desde 1929, cuando ya se había bajado del caballo la revolución, hasta 1999, esos 70 años habían sido justamente administrados por un gobierno de un solo partido prácticamente. Esto llegó a su fin justamente con la llegada del partido de la oposición, que es el que actualmente también continúa gobernando
el país, el partido del presidente Felipe Calderón. El creciente peso de México en los asuntos internacionales se percibe en la mayor responsabilidad que nuestro país ha asumido en la promoción de los derechos humanos, la democracia, la prosperidad de América Latina y el Caribe. De ahí que nuestra estrategia internacional haga énfasis en el cambio. Nuestro propósito es responder con visión y congruencia a las transformaciones nacionales, regionales y mundiales. México cree de manera ferviente en el multilateralismo, toda vez que este es el modelo al que tienen acceso todos los miembros de la comunidad internacional organizada. Vivimos en los años anteriores a 1989 la llamada bipolaridad por el mundo dividido entre los países que están sujetos a la órbita del sistema capitalista y aquellos que se encontraban dentro de los llamados países satélites del bloque socialista encabezado por la Unión Soviética. Eso llevó a la creación inclusive del llamado movimiento de los países no alineados, de los 70s. El mundo ahora parecería, alguien dijo que había llegado el fin de la historia, con la caída, se colapsa el muro de Berlín en 1989, y de pronto parece ser que lo que se mantiene frente a esto, que es el desmantelamiento de la hegemonía del Este, es el sistema capitalista. Y de pronto esto va a llevar justamente a que el supuesto sucesor del desmantelamiento de la Guerra Fría, que era justamente el regreso a una estructura de relaciones de poder mucho más equilibrado, no se da en la realidad, en los hechos, porque esto se converge de tal suerte que se convierte en el patrimonio, por así decirlo, de un solo país. Y al anterior bipolarismo tenemos el mono o unipolarismo que lleva a la unilateralidad y al unilateralismo frente a lo que dan las estructuras de las organizaciones internacionales, que es la oportunidad justamente de la participación de todos los Estados miembros de la comunidad internacional en el seno de estas organizaciones multilaterales, que cada vez han ido, desgraciadamente, perdiendo fuerza, perdiendo autoridad, a cambio justamente de regresar a esquemas de organización que nada tienen que ver con la aspiración de la democratización de las relaciones internacionales. Pero son las únicas oportunidades en los ámbitos de las organizaciones internacionales en que todos los países miembros, a partir del principio de la igualdad jurídica de los estados, pueden verdaderamente tener un rol, tener una voz y convertirse en protagonistas de la historia del mundo. Por eso México apoya sin ambajes todo aquel esfuerzo que tienda a robustecer y a darle vida al multilateralismo a nivel internacional. La fuerza de nuestra identidad es parte de la garantía para asumir los riesgos que impone la dinámica de la globalización. La convicción de este sentimiento se fortalece en la perspectiva de la identidad latinoamericana y caribeña. Por ello, y por el potencial que significa frente al orden internacional la presencia de una recia unidad regional, la política exterior de México otorga la más alta prioridad al proyecto integracionista de la región. La consecución de los objetivos que entraña este proyecto, entre ellos el desarrollo económico sustentable, la protección y preservación del medio ambiente, la seguridad, las fuentes alternativas de energía, la promoción de los derechos humanos, la democracia requerirán de una acción concertada y coordinada para que sus resultados reflejen cabalmente la visión compartida de nuestras aspiraciones. El gobierno del presidente Felipe Calderón
está profundamente comprometido con el impulso y promoción de esta agenda en el ámbito latinoamericano y caribeño, como se ha dejado constancia en los distintos encuentros regionales y subregionales en los que ha participado el propio jefe de Estado mexicano y la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Patricia Espinosa. En el ámbito regional interamericano, ante las instancias institucionales que nos hemos dado, como son el Grupo de Río, la Asociación de Estados del Caribe, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y otras, al participar proactivamente en ellas, México articula con sus demás socios una política exterior congruente con lo que demandan los nuevos tiempos, al convertir a estas organizaciones, a estas instituciones a las que les hemos dado vida a todos los estados de nuestra región, en auténticos interlocutores políticos y económicos del quehacer internacional. Porque México está convencido que mientras más claro sea el perfil de identidad latinoamericana y caribeña, estaremos en mejor posición para que la comprensión y el conocimiento que seamos capaces de comunicar como un solo bloque al resto de la comunidad internacional van a permitir, entre otros efectos, la eliminación de clichés, de prejuicios e ideas preconcebidas que tanto nos lastiman sobre lo que en realidad somos y queremos ser los pueblos de América Latina. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted realmente, si realmente es conveniente para los países menos competitivos, la creación de tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales con grandes potencias manufactureras y productoras como China? Ya que, como todos sabemos, esto significaría una invasión de los productos de estas naciones hacia mercados menos pequeños y de menos competitividad, como de nosotros, lo que significaría la pérdida de miles de empleos. O sea, ¿cree usted que es conveniente realmente esta creación de Tratado de Libre Comercio? Muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ve usted la problemática en el orden migratorio entre los Estados Unidos y México? Muchísimas gracias. Intentaré, dar alguna respuesta a las diferentes preguntas que aquí se han presentado. La primera fue en relación a un tema que en efecto ha despertado mucho debate y mucha controversia, y es la conveniencia, la oportunidad, la bondad de los tratados de libre comercio. Por lo que toca a la experiencia de México, el Tratado de Libre Comercio firmado con América del Norte, es decir, con Estados Unidos y con Canadá, se negoció en una forma en la que la posición mexicana fue muy bien defendida y muy bien llevada adelante, a un punto en el que los propios negociadores estadounidenses en ocasiones se sintieron en desventaja frente a los negociadores mexicanos. Yo estaba entonces como cónsul de México en San Diego y habíamos recibido ya de parte de la Cancillería mexicana instrucciones en el sentido de, sin hacer de lado la práctica y conducta tradicional de los cónsules, sobre todo en un tema al que ya me referiré, como es el de la protección de los derechos de nuestros connacionales, también incluyéramos como parte importante de nuestro trabajo y de nuestro quehacer de cónsules, difundir en los lugares, en las circunscripciones en las que nos encontrábamos, el mensaje mexicano respecto a qué es México. Nuestros países, como de alguna manera lo digo en el texto al que acabo de darle lectura, son muy mal conocidos. Si es que acaso podemos decir que estén mal conocidos, o más bien son muy desconocidos y muy ignorados. Todo aquello que de alguna manera
refleje un aspecto sombrío, oscuro, negativo de lo que sucede en nuestros países, es lo que muchas veces adquiere nivel de noticia en el exterior. Y es una gran pena. Una oportunidad para dar a conocer justamente un poco más lo que era la realidad de México fue la que proporcionó la negociación del Tratado de Libre Comercio, porque a final de cuentas quienes iban a darle o no la aprobación a la firma del Tratado de Libre Comercio iba a ser el Poder Legislativo, el Congreso en Estados Unidos. Por eso era importante que en las circunscripciones en las que nos encontramos los cónsules, y no vamos a perder de vista que México tiene 48 consulados en Estados Unidos. Es el país que mayor número de oficinas consulares tiene en otro país. De tal suerte que prácticamente toda la Unión Americana estaba de alguna manera cubierta por los cónsules a quienes se nos encargó, se nos encomendó una tarea política fundamental, que fue justamente entrar en contacto con los congresistas en sus respectivos distritos para hacerles llegar el mensaje de por qué México podía y debía negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y así se suscribió el tratado y se le dieron 15 años completos de plazo para su entrada en vigor de manera plena. Entra en vigor en 1994 y termina su entrada en vigor justamente en 2008, que son los 15 años en que transcurre el plazo necesario para gradualmente, de manera progresiva, ir eliminando todas las trabas al comercio, al intercambio de bienes y servicios entre nuestros países. México es un territorio, como sabemos, muy amplio, muy dilatado, muy grande, y tiene distintas regiones, y estas distintas regiones reflejan distintos niveles de desarrollo. Ocurre en muchas partes. En México, la parte norte de nuestro país, que es la que está en la franja, por decirlo así, cercana a la frontera con Estados Unidos, es la parte quizás más próspera, la más industrializada. Pero no ocurre con respecto a México. Hay muchos países que tienen una particularidad como esa, que no sé si se haya llegado finalmente a explicar por qué ocurre. En España, la parte industrial de España se encuentra al norte. En Italia, la parte industrial de Italia se encuentra al norte. En Estados Unidos ocurre otro tanto. Los países que estamos señalando en sus regiones más hacia el centro y el sur, más bien son de carácter rural y de carácter agrícola. De ahí que el efecto del Tratado de Libre Comercio se haya resentido o sentido de manera diferente de acuerdo con los distintos lugares de estas regiones en México. Desde luego, si nos vamos a los estados menos favorecidos económicamente, porque tienen un menor grado de desarrollo relativo, como son los estados del sureste de la República, quiero pensar en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, no les ha de alguna manera llegado el efecto del Tratado de Libre Comercio, como ha ocurrido, por otro lado, con los estados que se encuentran en la parte centro-norte de la República, Coahuila, Durango, Nuevo León, Chihuahua, etcétera. Entonces, por eso encontrarán ustedes que esto lleva inclusive también a percepciones diferentes de los beneficios que haya o no podido acarrear la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué los 15 años? Porque los últimos años del tratado eran los que se referían a la necesidad de que se prepararan ciertos sectores productivos de México para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Me estoy refiriendo concretamente al caso de los agricultores y de los campesinos, que es ahí justamente donde golpea más el tema al que usted se refiere. Yo quiero pensar que es importante que haya acceso a los mercados, es importante que se protejan aquellas actividades dentro del mercado que se vean en una situación de desventaja asimétrica respecto a esos mismos productores en otros países, pero que en una evaluación de carácter amplia y total
la firma de los tratados de libre comercio es una oportunidad para crear condiciones, ambientes, atmósferas nacionales que despiertan seguridad y garantía en los potenciales inversionistas de otros países en esos países. ¿Me explico? Es decir, que México haya tenido un tratado de libre comercio, por ejemplo, le permitió superar circunstancias extraordinariamente adversas a partir del llamado error de diciembre, por el que requerimos un financiamiento importantísimo que nos fue de alguna forma aceptado o reconocido por parte del gobierno estadounidense gracias a que ya nos veían como socios comerciales. Estamos acompañando otras acciones a partir de estos tratados, como son los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Es decir, no solo es el puro tratado de libre comercio, hay otros elementos que tienen que entrar en juego para darle oportunidad también a los países que estén en un menor grado de desarrollo respecto a los socios comerciales, para darles justamente oportunidad de aprovechar un mercado, en este caso, tan extraordinariamente importante como es justamente el mercado estadounidense. Y eso es lo que yo deseo profundamente para República Dominicana en su tratado de CAFTA con Estados Unidos, que se traduzca para lo que todos queremos, que sean firmados estos tratados, que no son sino medios para la consecución de un fin en la prosperidad y el bienestar de la sociedad, en este caso de la sociedad dominicana. Por lo que se refiere a la pregunta en relación al muro, pero antes era el tema migratorio, yo les puedo decir lo siguiente. A mí me tocó participar en la confección de un estudio binacional sobre migración con Estados Unidos, pero no binacional porque se hiciera uno del lado mexicano y otro del lado americano, sino porque era una emulsión de esfuerzos de investigadores especialistas en el tema migratorio de Estados Unidos y de especialistas del tema migratorio de México, para poder, con una metodología compartida, asumir las primeras y las mismas hipótesis de trabajo para contemplar el fenómeno migratorio. En primer lugar, hay que partir de la idea que se trata de un fenómeno, no de un problema. Y es un fenómeno no, obviamente, exclusivo de la frontera entre México y Estados Unidos. Es un fenómeno universal. La Organización Internacional de las Migraciones tiene, pues yo creo que calculado su número de cerca de 180 o más millones de migrantes en el mundo en este momento. Refugiados económicos, refugiados políticos, migrantes laborales, evidentemente. Y en la escala de República Dominicana hay un problema fundamental que compartimos justamente México y República Dominicana por lo que toca a nuestros migrantes, a nuestros trabajadores que están siendo deportados y que están afectando inclusive una de las fuentes importantes de divisas a través de las remesas de estos trabajadores, las economías de nuestros países. Justamente hace poco tiempo se anunció por parte del Banco de México que había habido un descenso en el nivel de las remesas de este año respecto al año anterior, en estas mismas fechas en México, producto de desde luego, pues medidas más duras en contra de la migración por parte de Estados Unidos, producto de la propia depresión que está sufriendo la economía estadounidense y también del hecho de que muchas de las familias que se están integrando ya no están requiriendo la llegada de los recursos porque pueden formar parte ya de unidades familiares en los mismos Estados Unidos y no están recibiendo remesas provenientes de Estados Unidos. Entonces sí ha descendido, aumentó de una forma enorme. Cuando yo tomaba el tema eran 12,000 millones de dólares, este último año llegaron a cerca de 22,000 millones de dólares en remesas, convirtiendo en este ingreso el segundo quizás más importante de divisas para México. En Dominicana sé que es también muy importante, como lo es por ejemplo para países como El Salvador, en donde prácticamente el 60% de sus divisas extranjeras se generan a través de las remesas de los trabajadores migrantes. México tiene un problema fundamental, pero hay que entender que la política exterior de Estados Unidos no la diseña el Ejecutivo,
hay muchos diversos centros de poder, interlocutores que participan como protagonistas en la formulación de la política exterior y muchas veces sin coordinación de ninguna naturaleza, de ninguna especie. Una cosa es lo que dice el Departamento de Estado, otra cosa es lo que dice el Departamento de Justicia o de Seguridad Interna o el Congreso o el Presidente de la República. Entonces es muy difícil. Y un tema tan delicado que ha sido politizado como el tema migratorio, pues no ha dado sino traspiés, tropiezos, pero hay una voluntad de entenderlo como algo que tiene que tener un arreglo, pero no necesariamente a partir de un tratado migratorio. El tema migratorio depende de la política demográfica, poblacional de cada estado. Entonces, evidentemente, en Estados Unidos, quienes definirán esa política serán los estadounidenses. No la van a someter a un acuerdo, a un tratado con México para ver en qué condiciones se va a llevar a cabo. Lo que queremos es influir en la opinión de los legisladores estadounidenses a efecto de que justamente vean las medidas que tienen que tomarse de suerte tal que se entienda que hay una interdependencia económica entre México y Estados Unidos, justamente reflejada en la presencia de los trabajadores mexicanos migrantes en Estados Unidos. Estados Unidos en distintos lugares depende prácticamente de la mano de obra de los trabajadores hispanos. En California, yo les puedo decir que el estado más rico de la Unión Americana, que es California, sería prácticamente la octava o novena potencia económica del mundo si fuera un país independiente. El gran concepto que genera el mayor ingreso dentro de California es justamente su actividad agropecuaria, agrícola. Y ahí está presente la mano del trabajador hispano, la mano del trabajador mexicano. Entonces, tenemos que entenderlo como un problema complejo, como un problema de largo alcance, al que tiene que dársele una solución de carácter comprensivo. Y ciertamente, y aquí me refiero a la pregunta del muro, esas soluciones no hacen sino exacerbar los ánimos y representar nuevos elementos para hacer que el problema sea cada vez menos fácil de superarse y, al contrario, volverse un punto de irritación importantísimo en nuestras relaciones entre Estados Unidos y México. Entonces, México ha hecho un esfuerzo importantísimo para convencer a los legisladores, al Congreso norteamericano de la necesidad, de la conveniencia, de la bondad y de lo que importa para las relaciones, que se le dé una amnistía a los trabajadores migratorios mexicanos, que se les permita un programa de trabajadores invitados para que vayan a las cosechas estacionales de cada año, porque a ellos también les importa y les interesa contar con esta mano de obra, por lo que les significa en términos de costos mucho más viables, mucho más razonables que si ocuparan la mano de obra de trabajadores no mexicanos o hispanos. 48 son los consulados que tiene México en Estados Unidos. Y la primera tarea fundamental, prioritaria, básica de estos consulados es la protección de los derechos humanos de los mexicanos. En todas las oportunidades que tiene el gobierno de México para hacer valer el trabajo de los consulados es justamente en función de algo tan importante para todos nosotros, para todos los mexicanos, como es que nuestros compatriotas y nuestros paisanos sean respetados íntegramente en sus derechos humanos, tanto en lo que se refiere a su integridad física como en su patrimonio y en su dignidad. Por eso México tiene como uno de sus postulados fundamentales la protección de los derechos humanos y queremos actuar en consecuencia, en consonancia con esta filosofía, no solo respecto a nuestros paisanos y mexicanos que allá se encuentran, sino también con respecto a los extranjeros que se encuentran en territorio mexicano. Tenemos que ser congruentes y la congruencia exige justamente que lo que reclamamos como materia de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos
sea reflejado con una acción espejo por parte de las autoridades mexicanas respecto de los trabajadores extranjeros en nuestro país. El muro ha sido rechazado desde el primer mexicano, si así queremos entender al jefe de la República, el presidente Calderón, hasta los mexicanos que se encuentran en los rincones más apartados del país. Lo hemos rechazado en forma severa, enérgica, vehemente, pero está construido en territorio estadounidense. Y esa es una acción que, aunque nos parezca inconveniente, grosera, agresiva, hostil e inamistosa, puede llevar a cabo el gobierno de Estados Unidos porque está actuando dentro de los límites de su territorio. Pero es claro, y pueden ustedes estar convencidas y convencidos profundamente del rechazo absoluto que México oficialmente, socialmente, en privado y en público ha hecho de la construcción de lo que consideramos una verdadera ignominia, que es el muro que se encuentra entre Estados Unidos y México. Muchas gracias. Muchísimas gracias.